El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Saben que todos juntos, todos unidos podemos. Que no nos separemos y que sigamos peleándola organizados. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias, este noticiero que hacemos en red desde todo el país y que emitimos cada día desde aquí, desde nuestro centro de producción ubicado en la ciudad de Rosario. Los invitamos a compartir la primera edición de hoy miércoles 2 de marzo de 2016. El presidente Mauricio Macri dedicó su primer discurso de apertura del Congreso a criticar al gobierno anterior. El único anuncio que no había hecho antes fue que va a proponer la devolución del IVA para los productos de la canasta básica alimentaria. En el resto del mensaje que leyó durante una hora, el presidente se quejó por el estado en que encontró las distintas áreas del gobierno y tuvo permanentes reproches al kirchnerismo. Macri dijo que la inflación existe porque el gobierno anterior la promovió. Con respecto a la alta inflación de sus primeros meses de gobierno, dijo que fue por la inercia del gobierno anterior lo que generó aplausos de sus legisladores y abucheos de los del Frente para la Victoria. La inflación existe porque el gobierno anterior la promovió, ya que creía que era una herramienta válida de la política económica. Siempre estuvimos en contra de esa mirada. La inflación es perversa, destruye no solo el poder adquisitivo de los más débiles, sino que destruye la confianza y la previsibilidad, promoviendo la especulación y la falta de información. La inflación ha estado alta estos meses, producto de la inercia de muchos años de inflación alta y de la transición irresponsable que vivimos. Digamos que tanto las mediciones del INDEC como las de las consultoras privadas y también las que difundían los legisladores no kirchneristas hasta el año pasado mostraban que durante 2015 se había dado una baja de la inflación con índices menores al 2% mensual. De hecho, el denominado índice Congreso había sido del 1,5% en octubre del año pasado. Todo comenzó a cambiar tras el triunfo de Cambiemos y la devaluación de la moneda que impuso el gobierno y llevó a que el dólar superara en el día de ayer los 16 pesos. En otros tramos de su discurso, el presidente Mauricio Macri dijo que encontró un Estado desordenado, que se gastaba de más, que no hay calidad educativa, que hay desigualdades en la salud pública y falta de inversión en infraestructura. Prometió que será obligatoria la educación desde los 3 años, anunció que propondrá devolver el IVA en los productos de la canasta básica y reiteró que impulsará una reforma judicial y una reforma electoral. Además pidió a los legisladores aprobar el acuerdo con los fondos buitres y avanzar en la designación de los jueces de la Corte que su gobierno, recordemos, intentó poner por decreto. Y el Frente para la Victoria calificó el discurso del presidente Macri como violento y plagado de falsedades. En un comunicado, los legisladores kirchneristas expresaron que Macri olvidó los 3,6 millones de nuevos jubilados incluidos en el sistema previsional, los 3,5 millones de beneficiarios de la asignación universal por hijo y la misma cantidad de netbooks entregadas a los niños. También señalan que el presidente no recordó las miles de familias que accedieron a su primera vivienda gracias al plan Procrear, las escuelas construidas, la tasa de desocupación más baja en años y todo con un Estado desendeudado. Los legisladores opositores aseguraron que Macri es, sin dudas, el presidente que mejor recibió el país desde el regreso de la democracia. Además, le criticaron que en su discurso no habló de producción, ni de la industria, ni de las pymes, ni de políticas de género. Los legisladores del Frente para la Victoria
se preguntaron por qué las promesas para las provincias y los sectores postergados se miden en años, mientras que las medidas que benefician a los sectores más ricos y concentrados se concretaron en cuestión de semanas. En conferencia de prensa, la diputada Diana Conti rechazó los dichos de Macri y apuntó a las políticas que está aplicando desde que asumió. Lo único que estamos viendo es aumento feroz de precios, aumento de tarifas, gente que no le alcanza la plata para vivir y despidos. Y sobre ese punto no aludió. Por otro lado, me pareció provocador agredir al peronismo kirchnerista, pero es el escudo a través del cual no puede hacer sus propuestas de gobierno. Decir que la Argentina de hoy es una Argentina peor, con indigencia, como lo está describiendo, a la recibida después en el 2003, es una mentira absoluta. Nadie más que Néstor y Cristina Kirchner lograron un país donde la inclusión social sea un camino que sí se podía. Y mientras el presidente Mauricio Macri prometía llevar alegría a todos los argentinos, los trabajadores bancarios eran reprimidos en inmediaciones del Congreso Nacional. Ellos se movilizaban en forma pacífica, en rechazo a los despidos en el Banco Central, pero la policía los reprimió cuando intentaban llegar por otro lado a la plaza del Congreso. En declaraciones a Informativo Farco, el dirigente de la Asociación Bancaria, Eduardo Berrospe, dijo que la represión se da mientras el gobierno beneficia a los poderosos. Nosotros obviamente tratamos de ir por otro lado, en ese momento nos reprimió la policía en Avenida de Mayo y 9 de julio. Ahora, ¿qué culpa tenemos los bancarios que nos íbamos a manifestar pacíficamente reclamando por nuestros despedidos en el Banco Central, despedidos por causas políticas, Galsa, por los puestos laborales del Banco City, por la derogación del impuesto a las ganancias, un compromiso electoral incumplido? Mientras se cumple con los poderosos, que a su vez no cumplen con sus promesas a cambio de la cesión tributaria de liquidar la cosecha de manera tal que entren las divisas necesarias para fortalecer al Banco Central. Bueno, esto ya se vio, favoreciendo a los formadores de precios que supuestamente ya tenían previstos los precios, un dólar de 15 pesos, ahora parece que no, porque el dólar subió de precio, por así decirlo, el peso se devaluó y ellos siguen aumentando los precios. Bueno, estamos frente a una mentira de dimensiones colosales. En declaraciones a Farco, el dirigente de la Asociación Bancaria, Eduardo Berrospe, dijo que los despidos en el Banco Central encubren un desmantelamiento de la entidad, ya que se echó a gente que investigaba delitos económicos, cuevas ilegales de venta de dólares y que trabajaba en el área de defensa de los derechos del consumidor. Estos despidos se encubren un desmantelamiento del banco, ¿no? Una entidad que tiene responsabilidad de control y precisa o tenían por responsabilidad informar sobre delitos económicos, en el caso del área de derechos humanos. Otros, parte de estos trabajadores intervinieron por orden judicial en allanamiento a cuevas ilegales, por infracción de la legislación penal cambiaria. Y otros pertenecían a la Oficina de Defensa de los Derechos del Consumidor. Estás escuchando Informativo Farco. La eliminación de los observatorios de precios y el estudio de cadena de valor en nuestro país significa decirle a los muchachos: ganen lo que quieran, pongan el precio que quieren. El noticiero nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. La jueza antikirchnerista Fabiana Palmagini se declaró incompetente y pasó la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman a la Justicia Federal. Palmagini se hizo cargo recientemente del caso luego de un año a cargo de la fiscal Viviana Fein. La jueza había rechazado el mes pasado pasar el caso a la Justicia Federal, como pedía la ex esposa de Nisman, la jueza Sandra Arroyo Salgado. Sin embargo, ayer decidió cambiar de opinión y pedir que se investigue si se trató de un asesinato y además denunció a la fiscal Fein
por supuestos errores en la investigación. Este cambio de opinión de la jueza se da luego de que el fiscal antikirchnerista Ricardo Sáenz emitiera un dictamen diciendo que se trató de un homicidio, y luego de la declaración que la propia jueza le tomó esta semana al exdirector de inteligencia Antonio Jaime Estiuso, que era quien le pasaba la información a Nisman para la causa AMIA. Según publican hoy los medios afines al gobierno nacional, Estiuso declaró ante la jueza Palmagini que a Nisman lo asesinó un grupo vinculado al gobierno anterior. Recordemos que, igual que el fiscal Sáenz, Palmagini criticaba a través de las redes sociales a la presidenta Cristina Fernández y a su gobierno. En uno de los mensajes que luego fueron borrados por ella, Palmagini había dicho sobre el kirchnerismo: son una cosita impresentable, ¿qué le vamos a hacer? Y en otro, dedicado a la presidenta, escribió: para mí que toma grapa. Y el presidente Mauricio Macri habló de derechos humanos en su discurso de ayer y llamó a decir nunca más a la violencia institucional y política al cumplirse 40 años del último golpe de Estado. En declaraciones a Informativo Farco, la integrante de la agrupación Hijos, Giselle Tepper, dijo que hay un doble discurso del gobierno, ya que está desmantelando y dejando sin trabajadores a las áreas del Estado que garantizan justamente las políticas de memoria, verdad y justicia. Doble discurso, ¿no? Por un lado, el decir que se van a sostener las políticas de memoria, verdad y justicia en términos de políticas de Estado, pero en simultáneo a eso y con un gran silencio de lo que son los mismos medios que le hicieron la campaña a ese gobierno, se despide trabajadores, se desarman las áreas en donde justamente esas políticas se desarrollan y se pueden garantizar. Si bien hablaron toda la campaña del diálogo, no dialogan, despiden, no dialogan, se sientan a tener reuniones para la foto y no a dar respuestas concretas a qué va a pasar con Milagro Sala, o qué va a pasar con la cantidad de despedidos, o qué va a pasar con todos estos programas a nivel nacional y también en otras dependencias en las que efectivamente ya han desmantelado esas políticas de Estado que garantizaban la continuidad de la memoria, la verdad y la justicia. En declaraciones a Farco, la integrante de la agrupación Hijos, Giselle Tepper, reiteró que esa organización impugna a los dos jueces propuestos por Macri para la Corte Suprema, Horacio Rosati y Carlos Rosenkrantz, en especial a este último, por haber cuestionado que el país se haya basado en tratados internacionales para juzgar a los criminales de la dictadura. ¿Qué podemos esperar en materia de juzgamiento de esos crímenes si eventualmente se aprobaran estas candidaturas, estas designaciones, y llegara, por ejemplo, un juez de la Corte a ese lugar con un discurso ya dado, como básicamente cosa cerrada, tema cerrado con respecto a la impunidad? La verdad es que nos preocupa, como también nos preocupa que hoy, sí, en ese discurso inaugural de las sesiones, Macri inste a que eso se tramite rápidamente y todavía tenga en sus manos lo que fueron estas impugnaciones sobre las que aún no ha dado respuesta. Nos vamos ahora al noroeste del Gran Buenos Aires, porque allí los trabajadores del hospital de José Cepaz rechazan que asuma como director un exfuncionario que aranceló los servicios en otros hospitales públicos. Recibimos a nuestra compañera Gisela Romero desde FM Tincunaco. Saludos a la audiencia de Farco. Médicos y enfermeras rechazan la designación del doctor Mario Capello. En el noroeste del conurbano bonaerense, los trabajadores del único hospital provincial del partido de José Cepaz se encuentran en estado de alerta y movilización por la designación del nuevo director, el médico Mario Capello. Capello viene de ser el director de 2 hospitales de Malvinas Argentinas en la gestión de Jesús Carilino, en la que se aranceló la salud. Norma Jaime, enfermera del Mercante, relata los antecedentes de Capello. El doctor fue funcionario en 2 hospitales de Malvinas Argentina, en el Carrillo y en el Polo. Ha oscilado, en algunos meses estaba en el Polo, otro en el Carrillo y así sucesivamente. Nosotros creemos que viene a garantizar el modelo de Malvinas, modelo que ha fracasado en Malvinas porque Carilino ha perdido las elecciones, justamente también porque en la población de Malvinas estaba cansado el sistema de salud
que atendían únicamente obras sociales, pagar un bono, si no eras del distrito no eras atendido, una total salud gerenciada. El Hospital Mercante viene sufriendo un sistemático vaciamiento con el cierre de servicio, falta de insumo y profesionales. Los trabajadores proponen desconocer la designación y que se elija a uno de los médicos de mayor antigüedad en el hospital. Paola Trejo, delegada de ATE, cuenta la experiencia en este sentido del Hospital Castec del partido de San Martín. Tenemos el antecedente del Hospital Castec, que se ha hecho la semana pasada, con se ha hecho una asamblea donde los trabajadores también han tomado esta decisión de la elección del nuevo director y el ministerio lo acató. Esta semana están previstas asambleas y volanteadas para que la población de José Cepaz se entere lo que está ocurriendo puertas adentro del único hospital público del partido. Reportó para el informativo de Farco Gisela Romero desde FM Tincunaco. Se realiza mañana en Buenos Aires el Congreso Nacional de la Coalición por una Comunicación Democrática. Participarán medios comunitarios, organizaciones sociales, trabajadores de la radio y la televisión, representantes de universidades, pueblos originarios y distintos sectores que siguen luchando por la plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, modificada por decreto por el Gobierno Nacional a medida del Grupo Clarín. El Congreso de la Coalición por una Comunicación Democrática será mañana en Buenos Aires, comenzará a las 10 de la mañana y se extenderá durante toda la jornada. La presidenta del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Mariela Pugliese, convocó a participar en el encuentro de mañana y apuntó al discurso del gobierno que plantea que todo pasa por si uno tiene o no un celular de última tecnología. Esto decía la presidenta de Farco durante el programa especial que realizaron ayer nuestros compañeros de Radio Encuentro de Viedma, Río Negro, y que fue transmitido a todo el país a través de Farco. Me parece que el jueves hay que volver a hablar de esto que en algunos ámbitos se está intentando cuestionar, que es que la democratización de la palabra pasa por si tenés un celular de última tecnología o por si tenés acceso a internet libre. No, acá hay una cuestión de propiedad donde los capitales quieren volver a apropiarse tanto de la televisión, del cable, de la radio, pero seguramente en el futuro también de internet, y esto hay que cuestionarlo. Ahí el pueblo tiene que poder tener acceso a la gestión de los medios, que es lo que nuestra ley 26522 aseguraba y que vamos a defender. En el caso de los medios sin fines de lucro, de los comunitarios, el 33%, pero que representa en realidad a un pueblo que tiene derecho a poder decidir qué queremos hacer con nuestros micrófonos, con nuestro aire, con nuestras programaciones. Nuestro sitio en internet www.farco.org.ar. Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de hoy, miércoles 2 de marzo de 2016. En controles estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios comunitarias que integran Farco. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. otras voces, otras noticias, otro punto de vista.